son sus grandes desafíos, pues pienso que no es extraño que la sorprendan los grandes cambios de la historia, ¿no? Y evidentemente este contexto que hemos hablado, ¿no? de los cambios que se están produciendo desde hace, pues entre tanto, algo más de 20 años, también afectan a España y le están llegando y le van a llegar mucho más fuertes todavía. Y hasta qué punto pues es capaz la sociedad española de coger el toro por los cuernos, por usar la metáfora de la fiesta llamada nacional, ¿no? Tengo mis dudas. No veo en este momento todavía que haya una ciudadanía que esté dispuesta a plantearse este tema. Y si me preguntas un poco en la línea en que me lo has hecho, yo diría que lo que constato es una cierta incapacidad o una cierta ineficacia de la sociedad para organizarse, para trabajar de forma efectiva y eficiente. Pongamos el ejemplo bien reciente del movimiento de los indignados. Somos un país con una gran capacidad de indignación y eso en principio no es nada negativo, puede ser hasta muy positivo, pero este movimiento ha quedado, y pido perdón si digo quizás cosas que no son del todo aquilatadas desde un punto de vista del análisis sociológico, pero desde mi percepción este movimiento ha quedado en gran medida ahí, intransitivo, cuando de por medio había unas elecciones generales en las cuales quizás se podría haber planteado un cambio. El movimiento de los indignados, desde mi punto de vista, no supo articular en un momento en el que había en la población un malestar bastante fuerte y hasta cierto punto articulado, pero no fue capaz de generar algún tipo de planteamiento político, democrático, pero que hubiese tenido repercusión a la hora de votar los ciudadanos y a la hora de generar un nuevo Parlamento y una nueva relación de fuerzas políticas. En el Parlamento español en este momento más o menos tenemos las mismísimas fuerzas políticas de hace 30 años con ligeros cambios casi insustanciales, dos grandes partidos y los partidos nacionalistas periféricos que más o menos comparten los mismos intereses que los grandes partidos, pero el movimiento de los indignados, después de hacer un diagnóstico bastante acertado de los problemas del país, no ha tenido transitividad, ninguna repercusión real en las instituciones políticas del país. Quizás, Vicente, porque partían del descrédito de la política, ¿no? A mí es algo que me preocupa mucho. No porque los políticos o algunos políticos merezcan todo nuestro descrédito, que alguno hay, ¿no? Pero ese descrédito en absoluto hacia toda la política, hacia todos los políticos, no es una antesala, no conduce hacia posiciones no democráticas, hacia posiciones... Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento. Si el ciudadano acaba creyendo que es impotente ante una casta política, evidentemente eso es el fin de la democracia, es el fin también de la convivencia, de la civilidad. Para mí es un error grave el creer esto. Yo pienso que el desprestigio de la clase política debe referirse a la clase concreta, empírica y definible que en este momento gobierna o está en la oposición. No hablo de ningún gobierno en concreto, hablo de un estamento político, ¿no?, que está fundamentalmente constituido por esos grupos de partidos a los que hice referencia antes. No es ningún secreto cuando hablo de estas cosas. Pero necesitamos que el ciudadano y la ciudadanía, se implique y sea consciente de que esto solo puede cambiar si nos implicamos todos. O sea, si esperamos que sean los partidos los que cambien el país, yo pienso que es una esperanza vana, y esa sería la mayor preocupación que podemos tener en este momento. Necesitamos nosotros salir al ruedo, los ciudadanos. En este sentido pienso que todavía debería desarrollarse mucho más, o por primera vez,
por ejemplo, el sistema de listas ciudadanas, no digo de listas abiertas de los partidos, que lo harán si es su interés, y si no es su interés no lo van a hacer, pero sí el que los ciudadanos, empezando por el nivel local, el nivel municipal, subiendo a otros niveles, pues se interesaran más por la cosa pública, participaran más en la vida política y empezarán a cuestionar este poder omnímodo y patrimonial del Estado que tienen nuestros partidos aquí. En ese sentido, un poco más de democracia directa es absolutamente imprescindible, pero esta no nos la van a regalar los partidos políticos, estoy convencido. Ninguno de los que en este momento se está beneficiando del status quo tiene el más mínimo interés en que los ciudadanos participemos más en la cosa pública. Esta reivindicación tiene que venir de abajo, tiene que venir de la autoorganización de los ciudadanos, de una participación intensa en todos los asuntos de interés público, y aquí es donde yo pienso que falta todavía mucho. Falta un cambio de conciencia. Se podía citar un gran constitucionalista alemán, Böckenförde, tiene una frase muy famosa, un pensamiento muy interesante. Dice él que la democracia, en definitiva, vive de presupuestos que ella misma no puede crear o garantizar. Los presupuestos, estamos hablando de los valores, de las actitudes. La democracia, sin esas actitudes, sin esos valores internos, interiorizados por el ciudadano, se convierte en aritmética, ¿no? Y eso no es democracia. Democracia es algo que está interiorizado y es un sistema de valores que repercute en las actitudes personales y colectivas, y ahí es donde creo yo que necesitamos todavía un cambio profundo de mentalidad. Eso es cuestión de tiempo. Es decir, tenemos escasa tradición democrática en España, necesitamos más años en esta tradición, necesitamos cultivarnos de alguna manera. El tiempo sin duda es un factor determinante en la vida humana, ¿no? Somos tiempo por encima de todo, ya lo diría Martin Heidegger y no hace falta que lo dijera él. Somos tiempo, y esa es la experiencia que hacemos todos, ¿no? Se nos va la vida, se nos va el tiempo de las manos, el trabajo en definitiva es tu tiempo puesto a disposición de otro. Evidentemente el tiempo es un factor central, pero yo creo que tampoco podemos decir que el tiempo va a curar todas las heridas. El tiempo no cura por sí solo nada, hace falta el esfuerzo, hace falta la concientización, y evidentemente eso tampoco cae del cielo, ni es un acto voluntarista de 4 o 5 ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay que crear estructuras donde se dé esto, y para eso pues las grandes instituciones que tiene la sociedad, desde mi punto de vista, son todavía insuficientes. Pensemos en otro ámbito como pueda ser la universidad. La universidad no puede seguir pensando que es el único ámbito donde está el saber. En cambio, a veces ahí no está, ¿eh? A veces ahí no está. Yo quiero ser benigno y reconocer que está una parte del saber, pero es una parte. Hoy día el saber en una sociedad moderna compleja se genera en muchísimos ámbitos de la sociedad. De alguna forma siempre ha sido así, porque hasta el más humilde campesino y el más humilde pescador y el más humilde minero tiene un gran saber de su ámbito. Y tarea de la universidad es, en definitiva, sistematizar estos saberes, o debería ser. No lo ejerce la universidad, ¿no? El ámbito de crear crear un ámbito donde el saber que existe en la sociedad se articule, se conceptualice, se sistematice, y aquí es donde yo entiendo que necesitamos instituciones nuevas. Creo que la universidad no cumple esa función, que era un poco alguna de las pretensiones, la universitas, ¿no? Cuando surge en la Edad Media, articular este saber universal. Y yo pienso que para los cambios que necesitamos deben ir surgiendo de la sociedad civil espacios donde el ciudadano se articule no solo a nivel político, en el sentido más estricto del concepto político, sino en el sentido más amplio de lo político, de la polis, de lo público, ¿no? Siempre de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Siempre sí, ¿no? En esa dirección. Yo creo que sí. Los cambios desde arriba
no suelen ser duraderos. Nunca. Vicente, pues lo dejamos aquí, con estas reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joan. Fue un placer, de verdad. Gracias.